Morán, destacado analista político, conocido por todos ustedes, amigo siempre permanente de la casa del Canal 11, se encuentra con nosotros y le damos, por supuesto, la cordial bienvenida y la muestra de gratitud por su presencia. Paul, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nuestra democracia, que siempre tiene vicisitudes y algunas vivencias bastante apresuradas, vuelve un poco a sentirse conmovida por este asunto que hemos estado conversando con Gustavo Gutiérrez sobre el tema de la apología del terrorismo, la construcción de un mausoleo, 7 cadáveres, un alcalde como el de Comas que sopla la pluma, que fue la fiscal la que lo ordenó, la fiscal que lo desmiente. Es decir, el jefe de la DIRCOTE que señala que él ha revisado todos los acontecimientos en torno al entierro de estas personas ejecutadas, abatidas en el enfrentamiento del 19 de julio de 1986 y no encuentra apología del terrorismo. ¿Cómo debemos mirar desde la perspectiva política esta clase de temas? Depende, pues a ver, para la galera, ¿no? Para la platea, mejor dicho, el ruido siempre es ganador, ¿no? Pero, a ver, como individuos pensantes, que lo que buscamos es tratar de ver las cosas con calma, hay que diferenciar un poco, no tener apasionamiento. La propia figura de apología del terrorismo es discutible en el derecho penal, porque las democracias que se jactan, y debería ser así siempre, de respetar libertades individuales, ¿no? Y la libertad por excelencia es el derecho a expresarse libremente, este tipo de normas recientes. Entonces, si tenemos situaciones graves durante buena parte de nuestra historia donde ha habido un discurso violentista, hay que separar las cosas, ¿no? Una cosa es la acción y otra cosa es lo que alguien pueda ladrar, ¿no? Para ponerlo en términos más duros, ¿no? Un ser humano ladrando, la animalización. Entonces ahí tenemos un general de la policía que creo que sabe bastante del tema. O sea, no estamos ante un tipo que opina libremente. Nada menos que es el jefe de la DIRCOTE, eso es lo que a mí me sorprende. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas han sido condenadas por apología del terrorismo? O sea, casi no encontramos. O sea, la verdad, esa figura está en la legalidad, figura como norma, ¿no? La norma positiva, pero es muy difícil de aplicar porque resiente derechos si la aplicas. Entonces hay que diferenciar las cosas, ¿no? Una cosa es un individuo que hace alarde de una acción delictiva y pertenece a una banda criminal, ¿no? Que es Sendero, por ejemplo, ¿no? Y otro es un individuo que expresa sus ideas. Entonces hay que diferenciar. Yo sé que es difícil a veces cómo diferenciar, ¿no? la acción de las ideas. Yo te quiero traer a colación una acción que Condoleezza Rice, cuando era la secretaria de Estado de George Bush, en plenos ataques de Al-Qaeda, ¿no es cierto?, contra las Torres Gemelas. Ella se reunió con los periodistas de los Estados Unidos y les sugirió, en vía de sugerencia, que no transmitieran o retransmitieran los mensajes de Al Jazeera, ¿te acuerdas, no? La cadena musulmana que siempre está al aire, porque según ella dice que los servicios de inteligencia americanos habían detectado mensajes cifrados. Claro, eso creó ya un nivel de confrontación. Mira, en el país más libre que es los Estados Unidos, nosotros con la propia prensa. Entonces uno dice, claro, yo puedo permitirme libremente y en aras de la democracia que mi pueblo conozca lo que Al Jazeera dice, pero para un estadista, no. Dice, hay un mensaje probablemente encriptado que se lo están dando a gente que quiere seguir atacando, por supuesto, mediante métodos terroristas a los Estados Unidos. Mira la dimensión del problema. Entonces, ¿dónde encontramos el punto medio de eso, ¿no? Pero son los mismos personajes, Condoleezza Rice y su presidente, los que inventaron muchas mentiras, que hoy día se saben que son mentiras. Es verdad que sí, exageraron, ¿no? Para poder tener una ofensiva mayor. Que resintieron todo el sistema de derecho penal en Estados Unidos con el Acta Patriótica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya los Estados Unidos de las viejas libertades muy sólidas fue perforado precisamente por... Mira el caso de Julian Assange, ¿no? El caso de Edward Snowden. Snowden, por ejemplo, es un caso, ¿no? Es un caso impresionante, que no debería estar en esa situación. Claro, él además ha salvado debería vivir en su a los ciudadanos de Estados Unidos y al mundo, ¿no? El gobierno del señor Barack Obama, el gran demócrata, estaba perforando precisamente la libertad de uno y el derecho a tener privacidad sobre sus propios correos. Gracias a ellos nos hemos enterado, ¿no? De las acciones del gobierno norteamericano, que no son acciones pues propias de una democracia liberal, es propia de un esquema pues policial, ¿no? Bajo el escudo de perseguir, que es legítimo, a delincuentes subversivos, ¿no? Terminan pagando o persiguiendo a individuos que no tenemos nada que ver. Por eso, volvamos a lo que tú estabas diciendo, que me parece interesante, porque yo como base lo defiendo y yo creo que hay
necesidad de que los demócratas le digamos a otros, sí, yo respeto tu derecho a pensar y expresarte como quieras, estés aunque discrepe equivocado, de ¿no? ti. ¿No es cierto? ¿Y dónde encuentro el límite? ¿Por qué el terrorismo me ha cambiado todas las bases de la aceptación de ese derecho a pensar libremente? El límite es la violencia. Yo estuve en San Marcos. O sea, yo estuve en una época complicada, ¿no? Ingresé a San Marcos en el año 90. Entonces la intervención vino 2 años después. El año 92, claro. Claro, entonces yo cuando estaba chico, antes de ingresar a San Marcos, veía cómo secuestraban un grupo de camuflados subversivos dentro del la masa estudiantil, secuestraban buses en la Avenida Venezuela y los metían y los quemaban. Y la policía no hacía nada, no podía hacer nada. Territorio liberado por los terroristas. Ahí me tocó ver cosas así, ¿no? Entonces, y uno diferenciaba a alguien que podía ser muy radical, incluso he estudiado con compañeros que ya están por ahí sueltos en plaza, que eran maoístas, seguidores del pensamiento Gonzalo, pero no hacían acción subversiva. Otros sí, y pasaron prisión. Esa es la diferencia. Una cosa es pensar y otra cosa es actuar. Claro. ¿No? La acción determina la frontera, dirá, entonces, entre el ejercicio de libre pensamiento y otra cosa es cometer actos terroristas. Y alguien podrá decir, bueno, pero eso es un pensamiento tonto, la democracia no puede ser tonta, ¿no? La democracia es frágil desde esa perspectiva, hay que asumirlo, ¿no? Pero no puede dejar sus principios por un esquema de seguridad que al final, como hemos comentado en el caso norteamericano, termina perforando todos los derechos. Y la institución básica del esquema liberal en el mundo es el derecho a expresarse, ¿no? Y esa confusión llevó a mucha gente de la izquierda formal de nuestro país a no entender la dimensión de lo que Sendero Luminoso estaba alcanzando. Ya que hablamos de la izquierda, Frente Amplio ha concluido este fin de semana el congreso que ellos habían anunciado, en el cual Tierra y Libertad, el que le da incluso identidad al Frente Amplio con propósitos electorales, el que constituye su base, no asiste, decide no participar, incluso amenaza con sanciones disciplinarias a sus representantes más visibles, como la congresista Marisa Aglave y otras personas, y toma como determinación, Paul, que 9 personas del Frente Amplio que están en el Congreso, 9 de los 20 parlamentarios, digan ya, ahora sí, estamos comprometidos a formar un nuevo partido político y dejar de lado a Tierra y Libertad si es que sigue en una postura todavía paternalista y faccionalista. ¿Qué destino va a tener esto? Bueno, es la vieja historia de la izquierda, lo comentábamos hace tiempo. Ahora la pregunta era esto, o mejor dicho, ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado? Claro. Esto se hubiera dado también. Sí, pues. ¿No? Ahora, claro, la sartén por el mango lo hubiera tenido la candidata, sí, no el dueño de la pelota, que es el dueño del partido ahora, el señor Arana, ¿no? Que es la figura ahí, ¿no? Yo lo que estamos viendo a futuro, por más lo que quieran decir que no va a pasar nada, que simplemente son opiniones, ¿no? Es que se van a dividir. Todo indica que va por ahí. Verónica Mendoza ha dicho que esto no va a afectar en absoluto la unidad del grupo parlamentario. Ya la está afectando, para empezar. Ese solo hecho afecta a la izquierda, ¿no? Ahora es interesante, porque me parece sincero, que planteen ellos sus diferencias, incluso a nivel de separarse, porque nos están indicando que hay posturas muy marcadas. Pensábamos que los radicales eran todos ellos, no, parece que hay diferencias, ¿no? Que vamos a ir viéndolas en el transcurso de la semana, ¿no? Puede ser que ellos se dividan entre los más radicales o menos radicales. Así es. Tendrán posturas seguramente comunes en algunos aspectos, pero en otras sí veremos Por divisiones. ejemplo, hoy en día escuché a una, no recuerdo el nombre, una congresista de Frente Amplio, diciendo que así como Colombia ha firmado la paz, ¿no? Con la FARC, el gobierno colombiano, también debería el gobierno firmar la paz con Sendero. No puede después ya. Claro, eso es una desubicación total. Sendero lo Ahora, derrotaste, yo lo que quiero ver es que si es una ellos. postura ideológica o simplemente una estupidez. Yo más creo que es una tontería, señor, creo que no sabía lo que estaba hablando. Quiero pensar, yo siempre pienso bien de la gente, entonces más le conviene pasar por tonto o por tonta que por una postura de este tipo, que es no tener visión de la historia. El congresista, ¿no? Sí que llama la atención, ¿no? Da pena. Pues, el nivel de desubicación. Otra cosa es discutir qué espacios tú desde el Estado y de vencedor, sobre todo sobre esta gente, claro, le das como alternativa de participación política siempre y cuando renuncien a ciertas actividades y cosas que nosotros le conocemos. Pero entonces el Frente Amplio es muy interesante. Yo siempre lo veía, Paul, y lo conversábamos incluso antes de las elecciones, como aquel factor en que podía correr más políticamente que Peruanos por el Cambio, cuyo ciclo, evidentemente, y con los
problemas que tú has visto, discusiones entre Guido Lombardi, Sí. José Vieira, que se sacan los ojos, ya nadie sabe de qué, de las migajas, de las minucias. No tengo la menor idea de la naturaleza de ese debate, de quién es más fujimorista que el otro, en fin. Pero sabíamos que Pedronos por el Cambio no tiene futuro. Sabemos que los fujimoristas corren el riesgo también de estar quemados en la sartén por su necesidad de cogobernar. Se han modernizado ¿No demasiado. es cierto? Pues, ese es Sí, el pues. problema. Y de repente el Frente Amplio sí aparecía como la luz, de repente iba a correr, y no tiene, como tú bien dices, pues la vieja izquierda de siempre, con sus viejos vicios, con sus viejos problemas, sus viejos Así es. egos, Así sus es. antiguas arrogancias. Así es, mira, los problemas que se dan se suscitan en los partidos de izquierda que hemos comentado, pero también los demás por una cuestión, que es que los partidos siguen teniendo en la historia moderna el mismo filón. Si no tienes puntos doctrinarios que te unan, entonces al fin y al cabo pasa esto. Lo otro que te puede unir son intereses muy fuertes. No, ¿No? Paul, para Pero mí eso- es el tema del caudillismo. pero es- el claro. caudillismo tiene un peso gravitante desde la independencia nacional y hasta ahora. Pero eso se Yo nota sigo más convencido, en mira, la que hasta el izquierda. APRA, cuando se dice, no, el APRA, el partido mejor organizado, no. Murió su caudillo, Aya de la Torre, y Alan García, por su magnificencia intelectual y voluntad y vocación política, cubre el espacio. Pero una vez que cae el propio Alan García, ya como que tú ves difícil dónde están los ejes y los tejidos del APRA, un partido, Pues alguien te podrá te reitero, decir, bueno, supuestamente bien pero el organizado. APRA perdió el norte ideológico hace décadas, ¿no? Incluso en la época de, a ver, hasta los 50 se podría decir que era una línea dura y después ya Pero el caudillo lo empieza asumía, a cambiar, pues. ¿no? Pero ella también era parte del esquema de caudillismo, Claro. ¿no? Pero es una tradición muy aparte de lo del APRA en la medida que ¿cuántos son? 80 años, 90 años casi. Bueno, de historia, Belaúnde ¿no? gobernó 2 veces y rescató un partido que fue partido de gobierno. Claro, En desde el verdad, poder, un ¿no? sistema de Pedro Planas, ya fallecido, decía, oiga, no neguemos que hubo sistema de partidos y alternancias en el Perú, por lo menos durante un periodo. En los años 20 eso fue la luz, claro, no hicieron bien su tarea, hay que Es otra asumir, cosa, ¿no? claro. Hay que no, pero la gente al final ve eso, ve el fracaso. Acá la falta de un líder, me da la impresión, o la disputa de liderazgo de Verónica Mendoza y Marco Arana, es lo que está tratando de destruir. Pues, Ahora, ¿son evidentemente. líderes de verdad? Bueno, se lo creen. Pues, Eh, ¿no? porque- Yo creo que Verónica Mendoza sí ha creado por lo menos un espacio Yo de recuerdo- liderazgo propio, eso no es indudable. Sin que nunca ha El tenido... señor Arana entró con la justa. Nunca olvidemos que el señor Arana tuvo que desalojar Así a es, otro miembro de Tierra así de Libertad es. para él entrar. Entró Que no me raspando. venga con cuentos Sí, de que sí, él es sí. el hombre. No, ha sido el hombre de los recursos. Carlos Tapia tiene mucha razón en la entrevista de Perú 21. El señor Arana tiene plata, Es el nada dueño- más. y es el ¿no? dueño de la pelota, Y es el como dueño de la pelota. claro. Ya, ese es su mérito mayor. Así es. En cambio, Verónica Mendoza, una muchacha joven, con un lenguaje telúrico, comprometido con la revolución, las reformas, etcétera, ha entrado a tallar en la conciencia de la gente. Es la que para mí tiene más espacio, sin estar de acuerdo con ella, por Ahora supuesto. que lo que tendrán que ver ahí es que se sincerizan con relación al discurso, ¿no? Si son radicales, que lo planteen como tal. Exactamente. ¿no? Pero yo creo que No hace vengan falta con eso. La cosas- izquierda nacional tiene que ser de acuerdo a sus cánones. Claro. Acá, quien no le jala las orejas al sistema capitalista, la apertura al libre mercado, que todo el mundo está acostumbrado a sacralizarlo y creer que es la panacea, No, la no verdad, es que no hay que yo no lo asustarse, creo. no hay que ¿no? asustarse Entonces, con los discursos, que pero se claro, expresen se tal como asustan, se ponen son. de ¿no? miedo. Claro. Pero, oye, personas como Javier Descanseco le decía sus verdades al sistema y eso estaba bien, pues aunque lo quieras ocultar, exageraba, es verdad que podía cruzar ciertas líneas, era prejuicioso, todo lo que quieras. Pues es parte del juego. Pero era parte del juego ¿no? O sea, democrático si no escucharlo. estás acostumbrado, no quieres jugar a eso, bueno, dedícate a otra cosa y no a la política. La Efectivamente. política es eso, ¿no? Es hablar, básicamente, y es lanzar pullas, pero no pasa de eso, ¿no? Bueno, tendremos que permanecer atentos entonces a ver si se cumple lo que señala Verónica Mendoza, que no va a explotar el Frente Difícil, Amplio en ¿no? el Congreso. Difícil. Dice que el Frente Amplio, no. Yo Bueno, creo que sí, van a como- tener sus sí, pues, problemas. van a tener sus problemas, todo indica así. Paul Orán, siempre un placer tenerte Ok, en el programa. muchas y gracias. estaremos en una próxima oportunidad. Amigas, amigos, ha sido todo por hoy. Los esperamos como siempre mañana a partir de las 11 de la noche en Palabra Libre.